¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro video de Juan Betancur. Espero que estén súper bien. Como saben, está pasando en Puerto Rico gran movimiento alrededor de la universidad pública, de la Universidad de Puerto Rico, porque se han anunciado los cierres de unos programas, etcétera. A mí me parece que la conversación que se está dando pone de manifiesto una serie de ideas de fondo que quisiera comentarlas para aportar a la conversación. Es un problema complejo, un problema difícil, pero vamos a comentarlas para aportar a la conversación y conseguí un video donde interviene Ferrao, el presidente de la universidad, y una muchacha en representación de la comunidad estudiantil. Y a través de sus intervenciones, pues vamos viendo ideas de fondo que nos ayudan a entender esta conversación y a pensar el mundo mejor, porque cuando lo pensamos mejor, pues también lo podemos hacer mejor. Si te gustó este contenido, dale a like, suscríbete, el canal va creciendo poco a poco para entender mejor el mundo, para hacerlo mejor. Apórtalo, aporta la conversación, deja tus comentarios. Y por ahora vamos a entrar directo entonces al video. Vamos a ir comentando el video, le voy a ir dando pausa y vamos sacando ideas. Vamos a poner el video. Los programas son muchas y no necesariamente financieras. Yo les expliqué a ellos y todo el mundo sabe, hay programas que pierden vigencia. Los departamentos de lenguas clásicas estaban en todas las universidades. Ya no existen en muy pocas departamentos donde se enseña latín, griego y hebreo. Y eso no por razones económicas, la gente perdió interés en esas lenguas, punto, y se acabó. No fue razón. Y nosotros estamos haciendo una evaluación que es a la misma vez académica, puede ser fiscal, pero también hay programas nuevos que tienen que entrar en sustitución de otros que pierden vigencia. Hay generaciones que no les interesa ciertas áreas, ciertas preparaciones, y eso va cambiando. Hay una generación TikTok que pues, está viendo el mundo de otra forma. Eso pasa, son cambios generacionales. Ahora, hay que entenderlos. Estas nuevas generaciones, ya yo he puesto como ejemplo, no están comprando casas, pues los realtors saben que las nuevas generaciones no van a estar comprando casas como las generaciones anteriores, y eso va a cambiar la industria. La universidad tiene que adaptarse a eso, pero no son razones estrictamente fiscales o financieras. Ok, páralo ahí, páralo ahí. Creo que es muy valioso reconocer que él está tratando de abrir el campo de la reflexión, que no son solamente criterios financieros los que están llevando a cerrar los distintos programas de la universidad. La verdad es que es una papa caliente la que tiene en la mano, o sea, es una posición difícil. Estamos pasando un momento de transición, la universidad está en un momento de transición, no solo por la disminución de los recursos, sino también por la disminución del estudiantado. O sea, la universidad se está reinventando y esta persona, el señor Ferrao, le toca ser parte muy importante de esa transformación, y él está tratando de hacer el punto de, mira, hay muchos factores que intervienen, el mundo evoluciona, la sociedad evoluciona, no son solo criterios económicos, pero estos determinados programas, pone el ejemplo del latín y el griego, ya no tienen interés y pues hay que transicionar. ¿Qué pienso que le falta allí? ¿O dónde estamos cayendo allí? Pues en la tiranía de lo técnico, que es una de las características de nuestro mundo. La tiranía de lo útil. Si algo no tiene un efecto inmediato en términos económicos o en términos prácticos, pues resulta ser que no tiene valor. Y es un debate que se está dando en muchísimas universidades del mundo. Haciendo un poco de investigación para este programa, me di cuenta que ya en Estados Unidos desde hace más de 15 años se está debatiendo en las universidades el tema de qué hacer con las carreras que tienen como más tendencia humanista, porque como no tienen esa dimensión técnica que se está haciendo tan preponderante en la cultura por la tecnología, pues pareciera que son inútiles. Pero todos los profesores también de humanidades ponen de manifiesto una verdad muy grande, que es que las humanidades existen porque responden a las preguntas más importantes del hombre y no necesariamente porque sirven para una cosa en específico, sino porque nos ayudan a vivir mejor. Pienso, por ejemplo, en la filosofía. Las grandes preguntas que intenta responder la filosofía es: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Por qué una cosa está bien o por qué una cosa está mal? ¿Cómo hacemos para vivir en una comunidad política de modo pacífico? Las grandes preguntas sobre más allá: ¿qué sentido tiene la muerte? Si es que tiene algún sentido. Nos damos cuenta que esas preguntas no te van a hacer que te aumente tu quincena o que aumente tu salario por hora, pero sí te puede ayudar a vivir mejor. ¿Y qué estudia la historia o qué nos transmite la literatura? La gran literatura lo que nos transmite es la hondura del alma humana, la hondura de lo que significa ser persona, porque por eso estamos leyendo cosas que tienen 100 años, 200 años, 300 años, o son recientes pero ponen de manifiesto los problemas de la cultura actual. De modo que la literatura lo que nos pone de manifiesto es qué es importante para el ser humano. O pensemos también en la historia. ¿Qué es estudiar la historia sino la historia
¿Qué es estudiar la historia sino analizar las decisiones y la evolución de todos los seres humanos que han vivido antes que nosotros, que también han tenido que tomar decisiones importantes e intentar aprender de ellos? Sin todas esas ciencias humanistas, perdemos una capacidad de comprensión de la dignidad humana, perdemos una capacidad de aprender de lo anterior. Recuerdo una vez una profesora que me dijo en una evaluación, me dijo, yo no entiendo por qué aquí enseñan tanta historia. ¿Qué sentido tiene aprender de los tiempos de antes? Hay que aprender de las cosas prácticas de ahora. Algo de esto hay en ese comentario de Ferrao de decir hay que evolucionar. Pero la realidad es que nosotros no nacimos hoy, sino que la humanidad no empezó hoy, sino que hay una civilización entera antes que nosotros de miles de años que tiene muchísimo que aportar. Y cuando nosotros decimos, bueno, lo único que hay que educar es lo que hoy es importante para generar dinero hoy, para resolver los problemas de hoy y las necesidades de hoy, pues nos estamos quedando cortísimos. Porque hay montones de cosas mucho más profundas que también hay que atender y que las estamos dejando desatendidas. Así que creo que el señor Ferrao hace un esfuerzo más o menos grande para tratar de incluir otras cosas, pero se ve que es un poco presa me refiero que queda un poco atrapado dentro de la tiranía actual de la técnica y de la tecnología. Pienso que es interesante, Alejandro Llano, que es un rector de una universidad española, decía que las humanidades tenían 4 funciones en el mundo. La primera que era interpretar qué está pasando en la sociedad actual y dar luces, no solo desde un punto de vista de rendimiento económico, sino estamos siendo las personas mejores o peores, estamos viviendo en una comunidad más sana o más tóxica, estamos creando estructuras de poder y estructuras de relaciones interpersonales que favorecen el vínculo de la comunidad. Todas esas cosas las aporta la humanidad. Otra cosa, genera espíritu crítico. En un mundo donde las redes sociales hacen más difícil definir la identidad, entender lo bueno de lo malo, distinguir lo correcto de lo incorrecto, el espíritu crítico es una actitud muy importante que se desarrolla solo en el contexto de las humanidades o principalmente en el contexto de las humanidades. Como ya he explicado, las humanidades también se mete dentro de las grandes preguntas del hombre. ¿Cómo ser feliz? ¿Qué distancia lo bueno de lo malo? ¿Existe un Dios? ¿No existe un Dios? ¿Qué nos aporta el pasado? ¿Qué cosas del pasado debemos rescatar que hemos perdido y que son valiosas? ¿Qué cosas son importantes de cara al futuro? Y por último, evidentemente las humanidades son el espacio del aumento de la creatividad cultural. Así que tenemos muchísimas funciones que cumplen, pero que claro, que quizás no reportan un rendimiento económico y quizás eso es lo que falta un poco a la argumentación de Ferrao. Ideas que dejo allí para que vayamos pensando. Ahora vamos a escuchar la respuesta que da la compañera en nombre de la comunidad estudiantil y veremos también que tiene también sus deficiencias. Honestamente, lo que pasa es que, pues, por supuesto, estas son una de las diferencias que tenemos. La verdad es que en las escuelas públicas y en las escuelas de nuestro país hay muchas deficiencias también. Nosotros descubrimos que estos programas y estos temas existen cuando llegamos a la universidad. Entonces no se puede esperar que de un estudiante de 17 años, 16 años, que está de nuevo ingreso, vea un nombre como estudios hispánicos y sepa lo que es. Lo descubrimos muchos de nosotros ya en segundo año, tercer año, y yo creo que eso son cosas que se tienen que tomar en consideración cuando uno va a decir que se va a poner en moratoria a un programa. Entonces, sí, hay un trabajo que hacer en las escuelas para, ¿verdad?, que se sepa. Yo no voy a decir bajo ninguna circunstancia que a la juventud no le interesan temas sobre la antigüedad, porque yo he visto a mis compañeros cuando entran a la universidad conocer un tema y un programa y apasionarse y cambiarse, ¿verdad? Quizás no están las métricas de nuevo ingreso, pero por supuesto, porque no va a estar, porque yo no sabía que este programa existía, pero yo lo busco. Y la verdad es que a ver, a mí me parece súper interesante esa argumentación, valiente esta muchacha que se para ahí a dar la cara por lo que cree y por lo que defiende y plantea o propone, dice, establece, comenta algunas ideas que son reales, gente que se cambia, que no está en las estadísticas de nuevo ingreso, es una de las principales críticas que se le ha hecho a la lista. También habla de la falta de formación de cara a algunos de los programas y de información de cara a algunos de los programas que se van a cerrar y entonces por eso hace falta que se comunique más porque quizá eso aumentaría el ingreso. Pero a mí me parece que detrás hay un aspecto interesante que además es muy propio de la juventud y que hay que cuidar, que es decir, toda su fundamentación es la propia experiencia, toda la argumentación que hace sobre lo que ella ha vivido. Y cuando tú ves los documentos que ha sacado la universidad, tienes los números y tienes los datos. Los datos evidentemente pueden sufrir diferentes tipos de interpretación, pero lo que está tratando de decir las autoridades de la universidad es decir, mira, esta es la información relativamente objetiva sobre la que nosotros estamos tomando decisiones.
La muchacha lo que dice es, yo he visto que esto ha pasado, en mi caso es esto, yo conozco compañeros que han hecho esto o esto o esto, y cuando tú ves los números está muy bien, pero lo que ella está diciendo cuando ves los números sigue siendo muy poca gente. De modo que la experiencia personal, y eso es algo que todos podemos aprender a hacer, no siempre la experiencia personal justifica hacer un caso global. Que tú hayas tenido esa experiencia me parece muy bien, pero quizás deberías haber dado algunos datos adicionales que justificaban, más allá de tu experiencia personal, el argumento que estás intentando dar. Vamos a ver, que siga hablando la muchacha, a ver qué más nos puede contar. Por ejemplo, en las lenguas antiguas, como es el griego y el latín que menciona, no tenemos exposición en las escuelas elementales, intermedias y superior. Entonces, por supuesto, cuando nos exponemos en la universidad a estos temas, es que entonces queremos solicitarlo. Aparte de que, ¿verdad? Los profesores que daban estos cursos, muchos de ellos ya están retirados y las plazas están congeladas. Así que si no hay una oferta de estos cursos, pues está un poquito difícil que el estudiantado vaya a buscarlos. No es que no, por lo menos esa diferencia debo hacer. Los estudiantes jóvenes, yo creo que se nos debe preguntar y que se nos debe exponer más temprano a ciertas cosas que son fundamentales para nuestra sociedad y Páralo ahí, la cultura. Ahí hay otra idea que me parece interesante y que no quiero entrar 100% en todo lo que implica, pero creo que también dentro de la conversación sobre hacia dónde debe ir la universidad, ella dice algo que es bien importante, es decir, creo que los jóvenes se nos debe preguntar, legítimo, porque son los estudiantes, pero no hay que olvidar, y eso, yo fui dirigente estudiantil en su momento, estudié en la UPI, y cuando estuve en la UPI no estuve directamente envuelto en los movimientos estudiantiles, pero colaboré también, sé lo que es estar en la universidad pública, sé lo que es hacer movimientos estudiantiles y sé el deseo de que se te escuche como estudiante. Pero nunca hay que perder de vista que tú estás en la universidad por 3, 4 o 5 años, 6 como mucho. Y la universidad, cuando se gobierna, no se puede gobernar solamente para el beneficio de los 4 años que vas a estar allí, sino que tiene que tener un planteamiento a largo plazo que le permite realizar su misión a lo largo del tiempo, no solo para el tiempo que tú vas a estar allí. Entonces también el estudiantado, en el momento en que le toca ser estudiante, tiene que vivir con esa comprensión de decir, ok, tu opinión es importante, tu opinión cuenta, hay unos mecanismos para que hables, hay unos mecanismos para que tengas incluso votos dentro de la toma de las decisiones, pero también es importante que te des cuenta que no se trata solo de lo que conviene en ese momento, sino lo que conviene para la visión global de la universidad. Sigue la muchacha. Porque el pasado de nosotros es totalmente importante para lo que está pasando y para el análisis del presente y del futuro. Así que si no fortalecemos esas áreas desde antes, pues no podemos esperar que los estudiantes ya vengan preparados a los 16 años a saber cuál es la materia que les apasiona. Pero bueno, esas son conversaciones que tendremos, ¿verdad? Y que tenemos más adelante y son discusiones que tendremos, que creo que son datos que se debe también tomar en consideración cuando estamos hablando de paralizar la entrada o de unos programas tan importantes para nuestra cultura. Tremendo. Tremendo lo que dice sobre el valor de la historia. Lo comentábamos antes. Me encantó que lo dijera. Soy un gran amante de la historia, pero sobre todo por lo importante que es para la cultura. No hay que olvidar que cultura etimológicamente viene también de tierra, es decir, la cultura es donde nosotros, que somos las semillas de esa tierra, crecemos. Si esa cultura no se trabaja bien, después crecemos en un ambiente que no ayuda a que cada uno de los individuos puertorriqueños florezcan y florezcamos de la mejor manera posible. O sea, tremenda esa observación sobre la cultura, pero fíjense que termina toda su argumentación y no mencionó en ningún momento el tema fiscal. Y yo creo que aquí también hay que hacer honor a la realidad. Y es decir, eso cuesta dinero. Y todo lo que tú estás argumentando cuesta dinero. Y no se puede hacer como una abstracción de decir cómo es tan importante la cultura, cómo es tan importante la historia, cómo es tan importante la literatura, cómo es tan importante XX programa, pues cueste lo que cueste desde el punto de vista económico, se tiene que sostener. Pues no se puede hacer ese argumento, porque la realidad es que esas cosas cuestan dinero y a veces no hay. Y a veces se dice el Estado tiene que proveer. ¿Quién es el Estado? El Estado son mis impuestos. Yo soy el que estoy pagando esos programas cuando tengo que pagar impuestos. Por lo tanto, no podemos pensar como en una alcancía infinita donde cualquier cosa buena tiene que ser financiada por el Estado. De hecho, hay como un tono implícito en esa argumentación que también lamentablemente se ha difundido mucho, que hay como una expectativa de que todos mis deseos
generan automáticamente en el Estado la obligación de satisfacerlos. Por lo tanto, todos mis deseos también son derechos. Y si a mí me gustó determinada carrera y me gustó determinado área de estudio, el Estado tiene necesariamente que proveerme la oportunidad de hacerlo. Y eso sencillamente no es posible, porque los recursos son limitados. ¿Estoy diciendo que tienen que desaparecer? No, los primeros 5 o 7 minutos de este video fueron diciendo hay que rescatar las humanidades, pero no podemos hacer un punto de rescatar las humanidades sin mencionar que de alguna manera eso hay que financiarlo y eso hay que pagarlo. ¿Cuál es la solución? Yo no la sé, no me toca contestarla, simplemente he querido zumbar a la conversación unas ideas de fondo que pueden ayudar a comprender. Por un lado, la administración tiene que encontrar la manera. Y por un lado, los estudiantes también tienen que encontrar la manera de que las dos posiciones se fundan y se junten y creen nuevas formas creativas de que todo lo que tienen que aportar las humanidades y toda esa riqueza que aporta el mundo intelectual del humanismo entren dentro de un sistema que tiene unas necesidades económicas y que tiene que funcionar. Porque chequense lo siguiente, vamos a suponer que no se cierra ningún programa. El problema sigue existiendo porque la universidad no tiene el dinero para sostenerlo. Y si cierran los programas, el problema sigue existiendo, porque entonces toda esa riqueza que aportan esos programas desaparece. ¿Cómo creamos nuevas figuras? Pues esa es la tarea de todos, pero no simplifiquemos la conversación. Que ese es el peligro de la polarización, que simplifica la conversación y se convierte en una discusión de ustedes contra nosotros, de yo contra ellos, de la administración y el estudiantado, cuando en el fondo todos queremos lo mismo, que la Universidad de Puerto Rico eche hacia adelante. Vamos a sentarse. Vamos a ir a los temas de fondo, que todos entendamos todo lo que está en juego desde un punto de vista profundo y encontremos soluciones creativas. Motivados, compañeros, amigos, si esto les sirvió, compártelo. Vamos a enriquecer la conversación. Deja tus comentarios, dime qué piensas de lo que acabamos de hablar. Comparte el video y darle subscribe al canal para que sigamos creando contenido que nos ayuda a pensar el mundo mejor para hacerlo mejor. Hasta la próxima.